hacer el diagrama desplegado, que es el que me interesa ahorita ya observar para poder hacer los primeros polos del simulador. Bien, recuerda que el simulador es, estamos representando un estator. El estator, ¿sí? Del motor, que es la parte fija, habíamos dicho, es el inductor, el que va a inducir una corriente eléctrica en el rotor, en la parte giratoria. Entonces, este estator, pues tiene que ir ranurado, y nuestras características para este simulador y las prácticas va a ser que son 24 ranuras. Vamos a tener 4 polos y vamos a escribir un paso polar. Un paso polar 1,2 a 1,6. Ahorita les explico lo que es el paso polar. Y vamos a tener para el devanado principal, vamos a hacer 10. Vamos a hacer 30 vueltas. 30 vueltas por polo, distribuidas de 10, 10 y 10. 10 en cada arrollamiento para que me generen 30 vueltas. Y en el devanado auxiliar vamos a tener 21 vueltas por polo, igual repartidas de 7, 7 y 7. Esas van a ser las características de mi simulador del estator. Si no se alcanza a ver aquí, devanado auxiliar, lo voy a escribir aquí, 21 vueltas por polo, repartidas de 7, 7 y 7. ¿Okay? Listo. Les voy a comentar esto que está aquí. Bien, las ranuras pues ya las conocemos, van a ser el lugar en donde se van a alojar las bobinas. ¿Sí? ¿Cuántas bobinas vamos a hacer? 4 bobinas, 4 polos para generar norte-sur, norte-sur. Entonces, si vamos a generar 4 polos, 4 bobinas en 24 ranuras, cada polo tiene que ir alojado en 6 ranuras. El paso polar me dice que va de 1,2 a 1,6. Y este es el número de ranuras que ocupa cada polo. El paso polar se define como el número de ranuras que ocupa la bobina, el número de ranuras que tiene en longitud cada polo o cada bobina. Entonces me dice que el paso polar va a ir de 1,2 a 1,6. Esto implica que va a ocupar la ranura 1 y la 2. Y después de ahí va a ir de 1 a 4. De 1 a 4 ranuras. Y después va a ir de 1 a 6 ranuras. Contemplando que cada arrollamiento va a estar en este tipo de ranuras. Aquí va a haber un arrollamiento, aquí va a haber otro arrollamiento y aquí va a haber otro arrollamiento. 3 arrollamientos, ¿sí? 10 de cada uno me van a dar las 30 vueltas para cada polo. Eso es lo que vamos a realizar. Recordamos nuestro diagrama eléctrico primero. El diagrama eléctrico de este simulador, ¿sí? Y en base también a sus características que aquí voy a seguir anotando, es para un motor monofásico de fase partida con capacitor de arranque, ¿sí? Ese motor monofásico de fase partida con capacitor de arranque, pues, opera a 127 volts de corriente alterna, tiene un capacitor, principalmente para el arranque, y ese capacitor es de tipo electrolítico. El capacitor que se utiliza en este tipo de motor, que les comentaba, es una bomba de agua, es el que se utiliza para las compresoras y ese que tiene en la parte de arriba precisamente el protector del capacitor. Es muy fácil de distinguirlo porque sobre el motor está el capacitor y está su protección. Este es este motor, el de base partida con capacitor de arranque. Y su diagrama eléctrico me dice qué partes están conectadas. ¿Recuerdas las bobinas que están presentes?
Tengo mi fase, tengo mi neutro. Este es el devanado principal. Y después aquí voy a tener mi devanado auxiliar en serie con un capacitor, en serie con un interruptor eléctrico, ¿sí? Capacitor de arranque, interruptor eléctrico y devanado auxiliar. Esa es la forma eléctrica en la que vemos estas conexiones. Me dice que tengo que tener 4 polos y no me especifica que sean 4 polos para el devanado principal y otro número de polos para el devanado auxiliar. Por lo tanto, si dice que son 4 polos, considero que son 4 aquí y 4 acá. 4 polos para cada uno de los devanados que voy a realizar. Entonces, yo aquí en el devanado, en el diagrama eléctrico, solamente coloco el devanado principal o el devanado de trabajo. Pero este devanado, esta bobina, implica 4 polos, 4 bobinas. Y este otro devanado auxiliar implica otras 4. Que, claro, así no está conectado, ¿verdad? No se ve. Abres tu motor y no lo ves así. Recuerda que abrimos el motor y cómo se ve. Nada más vemos ahí el círculo y vemos todas las manchas de alambre que están alrededor y lo que es el rotor y el eje, ¿no? Eso es lo que vemos. Si lo destapamos, dictamos una tapa y vemos de frente, es lo que vamos a encontrar. Pero pues estas bobinas que están aquí, pues van conectadas en esta forma. Las bobinas que van interpuestas aquí van conectadas en esta forma, en serie con capacitor y con interruptor, para poder realizar la operación. Había comentado que esa es la forma principal para guiarnos en la conexión de las partes eléctricas de este motor. Ok, ¿ya notaron esto de las características? ¿Hay alguna duda con respecto a las características? Voy a anotar aquí también. Devanado principal, lo hacemos con un número magneto del número 18, ¿sí? Y el devanado auxiliar va a ser magneto del número 20, ¿verdad? ¿Cuál es más grueso? ¿Cuál es de mayor diámetro? ¿El del número 18 o del número 20? El número 18. El del El número número 18 18. y entre mayor sea la numeración, más delgado se va a ver. Ahí está. ¿Alguna duda de esto? Ok, entonces voy a borrar. Ya tenemos el diagrama a bloques, ¿verdad? De 4 polos. Sí. Diagrama a bloques. Es el siguiente diagrama que hay que recordar para poder hacer el desplegado. Bien, me va siguiendo entonces. Dijimos que si es un diagrama a bloques de 4 polos, voy a tener el polo 1, voy a tener aquí el polo 2, voy a tener el polo 3 y mi polo 4. Estos pertenecen al devanado de trabajo. Y por acá abajo puedo tener los otros 4 polos del devanado auxiliar. Bien, ¿qué características tiene cada uno de los polos? Que tiene principio y fin. Aquí lo único que marco es eso, el principio 1, final 1, ¿sí? Principio 2, final 2, principio 3, final 3, principio 4 y final 4. Y saco el final por la parte de arriba para que a la hora de conectar final con final o a la hora de buscar la conexión de la corriente para que cumpla la trayectoria opuesta a la anterior, sea menos enredado y no tenerlo aquí abajo, los finales, y entonces conectar principios y finales y cruzar hilos conductores. Por eso es que se pone en la parte de arriba, no es que así termine, ¿verdad?
porque si hacemos una bobina, ¿cómo quedaría? Si yo tengo aquí un principio, hago n vueltas, n vueltas, n vueltas y termino. Sería mi principio y sería mi final. Así quedaría. Pero aquí lo estoy acomodando solo en ese orden para fines de conexión. Estamos haciendo una conexión serie, que es la que se utiliza en este tipo de motores. Conexión serie entre polos, entre bobinas. Dijimos que para hacer esta conexión serie, pues el principio 1 va a la fase. Entonces la corriente pues va a entrar precisamente por el principio 1, va a hacer todo el recorrido de la bobina y va a salir por el final 1, por lo tanto la dirección de corriente va a ser esta, de izquierda a derecha. Si conecto final 1 con final 2, entonces ahora la corriente va a entrar por el final 2, va a hacer todo el recorrido del polo del alambre y va a salir por el principio 2. La dirección de corriente va a ser entonces opuesta a la del polo 1. Y comentamos que eso se necesita, forzosamente se necesita que las corrientes estén opuestas entre polos consecutivos para que me genere un polo norte y un polo sur. De lo contrario, si todas tuvieran la misma dirección, generaría polos del mismo índole, norte, norte, norte o sur, sur, sur. La conexión de los principios, entonces, va a ser igual, principio 2 con principio 3, para que así otra vez la corriente vuelva a recorrer todo el polo 3 y entonces tenga dirección, horario, o de izquierda a derecha, sale por el final 3, entra por el final 4, hace todo su recorrido, por lo tanto tiene esta dirección y sale por el principio 4. Y eso lo conectamos a el neutro. Ahí estaría mi conexión del devanado de trabajo. Me dice que son 4 polos, ya tengo los 4 polos, tengo la conexión en serie, las corrientes van encontradas, por lo tanto tengo mis 4 polos correctos. El devanado auxiliar hace lo mismo, en la conexión es exactamente lo mismo, en serie las corrientes también se respetan en ese mismo tenor, ¿sí? Y lo único que le voy a agregar es capacitor e interruptor en serie. Principio 1 va a la fase, final con final, principio con principio, final con final, y el último principio pasa por un capacitor, pasa por un interruptor eléctrico y va al neutro. Este es el interruptor, este es el capacitor electrolítico. ¿Se ve? Así. Capacitor, devanado auxiliar y bien, las corrientes van en esta forma. El capacitor es de tipo electrolítico, puesto que solamente está en la conexión, dijimos un segundo, cuando mucho, en el arranque del motor, en medio segundo hace su chamba el capacitor. Es el tiempo que está conectado. El motor cuando se conecta, cuando se pone en acción, entra en acciones de devanado de trabajo, entra en acciones de devanado auxiliar, el capacitor se descarga, arrojando 127 volts que tiene almacenados y sumándose con este voltaje de aquí y la corriente de operación. La corriente nominal va a subir unas 4 o 5 veces a la corriente de arranque. La corriente de arranque va a ser superior a la corriente nominal en ese orden. El interruptor se va a desconectar cuando el rotor llega a un 70-80% de velocidad aproximadamente de su velocidad nominal. Entonces, este interruptor eléctrico es desconectado por medio del interruptor mecánico, como lo mostramos en clases pasadas. De todos modos, después voy a mandar otro video en donde les explico completamente el funcionamiento de este motor en su accionamiento de los interruptores, el capacitor y los devanados. Un motor didáctico, exclusivamente didáctico para el aprendizaje. Pero bueno, ahorita por diagramas así lo comento. El interruptor se va a desconectar al 70-80% de la velocidad nominal, quedando entonces desconectado el capacitor y el devanado auxiliar. Y como ya el motor arrancó, pues entonces esto ya no se ocupa. ¿Cuánto tiempo quedó en operación esto? Pues medio segundo. Cuando se apaga el motor, el interruptor regresa a su posición original, cerrado. Otra vez se cierra, ¿sí? Entonces queda cargado el capacitor
para un nuevo ciclo de encendido. Cuando se enciende otra vez el motor, el interruptor está cerrado, porque originalmente así quedó, el capacitor está cargado, y entonces se energiza, empieza a entrar en operación el campo magnético, el voltaje almacenado y otra vez el arranque, la corriente de arranque sube 5 veces la corriente nominal, llega al 70-80% de su velocidad nominal y se desconecta otra vez el interruptor y queda otra vez desconectado capacitor y de manera auxiliar. Eso sucede en menos de medio segundo. Se desconecta el motor de su chamba y entonces otra vez el interruptor vuelve a quedar cerrado. Así una y otra vez que se necesite arrancar este tipo de motores. Bueno, entonces ahora la distribución así está. En bloques se ve muy fácil. Vamos a hacer el diagrama desplegado. ¿Qué es el diagrama desplegado? Y cómo analizamos eso del paso polar. Primero les voy a explicar lo que es el paso polar, para que me vayan siguiendo ahorita que les diga las ranuras que vamos a ocupar. Si tengo un paso polar, por ejemplo, 1.3 a 1.7, por X características del motor, imagínate que deja traigo el simulador. Voy a realizar todas las ranuras aquí, en forma lineal. Entonces imagínate que aquí el simulador lo corto, le corto sobre esta ranura y lo puedo yo desglosar. Entonces la mitad de las ranuras las puedo desplazar hacia acá y la otra mitad de las ranuras las voy a desplazar hacia acá. Me va a quedar una sola línea de ranuras, que es lo que voy a visualizar aquí en el pizarrón. Voy a dibujar algunas nada más. Y voy a representar el paso polar. Si me dice que el paso polar es 1.3 a 1.7, voy a realizar bobinas de madeja, se llama bobinas de madeja, a las que hemos estado haciendo en sentido horario, ¿sí? Teniendo el principio y el final. Esa es madeja, la bobina. Hay otras que se llaman ímbicas, otras son onduladas y tienen un poco más de dificultad al colocarlas aquí en las ranuras. Si numero mis ranuras, puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8, 9, 10 y así. Puedo seguir con N ranuras que yo tenga. No importa cuál es la 1 de aquí de mi simulador, porque si yo decido que esta es mi ranura 1, aquí empezaría. Pero puedo girar y decir que esta es mi ranura 1, finalmente es concéntrico y puede ser mi ranura 1 esta de acá. No hay problema con eso. ¿Cuál sería tu ranura 1? No hay inconveniente con eso. Dice que el paso polar es de 1.3 a 1.7. 1.3 a 1.7 implica que va a ocupar 3 ranuras y después va a pasar por 1.5, va a ocupar 5 ranuras y después va a llegar a 1.7, ocupando 7 ranuras en total. Quiere decir que el paso polar descrito como de 1.3 a 1.7 es de 7 ranuras por polo. 7 ranuras por polo. Ese es el paso polar que les había comentado. ¿Cuántas ranuras ocupa un polo? ¿Sí? Con respecto a todas las que tengo presentes. Y ahí lo voy a colocar. Aquí fue de 1.3 a 1.5 a 1.7, entonces voy a empezar con 1.3. Y voy a decidir que aquí en medio, para que mi bobina se vaya haciendo hacia los lados, y es la forma en que siempre voy a realizarlo. Si aquí en la ranura 4 yo empiezo a embobinar, empiezo a hacer mi arrollamiento, entonces este va a ser mi principio 1. Y esta va a ser mi ranura 1 ahora, respetando este paso polar. Esta va a ser la 1, esta va a ser la 2 y esta va a ser la 3. Dice que va de 1 a 3. Por lo tanto, ahí le voy a dar ahorita unas vueltas, ¿no? 5 vueltas, por ejemplo. 1 a 3 y aquí. Le doy unas 5 vueltas que me diga. Por lo tanto, la ranura 2 quedó libre. Esta ranura quedó libre, puesto que así me está diciendo que vaya yo respetando ese paso polar. Ahora dice que ocupe 5 ranuras, de 1 a 5. Por lo tanto, si aquí ya tengo 3 ranuras ocupadas, brinco un lugar a la izquierda y brinco un lugar a la derecha, y eso me genera 5 ranuras nuevas. Esta va a ser mi ranura 1 ahora, esta va a ser mi ranura 2, esta va a ser la 3, la 4 y la 5. Por lo tanto, sin cortar, si estuviéramos utilizando el alambre
magneto sin cortar aquí, yo me desplazo hacia mi ranura 1 y hago mi devanado, continúo con mi devanado, con mi arrollamiento a la ranura 5, ¿ok? Entonces ya llevo 1, 3, 1, 5. Por eso es que va el 1 al inicio de cada número de ranuras que voy ocupando, porque voy numerando nuevamente. Y termino en 1, 7, dice, por lo tanto, aquí tengo 5 ranuras, brinco una a la izquierda y una a la derecha, entonces voy a tener ya mis 7 ranuras. Esta va a ser la 1, esta va a ser la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la ranura 7. Y termino ahí mi arrollamiento y mi número de vueltas para este polo. Entonces aquí saco mis terminales. Principio 1, final 1. Esto entonces es un polo, un devanado con un paso polar que va de 1,3 a 1,7. Aunque no me especifique que pase por 1,5, yo lo tengo que saber. Eso sí lo tengo que dar por entendido, ¿sí? En este caso son 3 arrollamientos. Puede haber ranuras, puede haber bobinas que ocupen 2 arrollamientos nada más. Por ejemplo, aquí voy a hacer otras ranuras. Continuando con esa numeración sería 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voy a hacer un polo pequeño ahí que me diga 1,4 a 1,6. Este polo sí tiene un paso polar de 1,4 a 1,6. Quiere decir que va a ocupar 4 ranuras y después se va a brincar hasta 6 ranuras. Entonces ocupa 6 ranuras por polo, pero empieza desde la ranura 4. A ver, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas serían mis 6 ranuras que voy a ocupar. En la parte del medio quedarían mis 4 ranuras, donde inicio, ¿no? Entonces sería mi ranura 1, 2, 3 y 4. Y ahí empiezo a hacer mi arrollamiento. 1, 2, 3, 4. Le doy las vueltas que me diga y me salto a 1, 6. Bueno, pues obviamente la ranura a la izquierda va a ser la 1 y la ranura a la derecha va a ser la 6. Y ahí le doy las vueltas que necesito y termino. Este va a ser un principio 2 y un final 2. Ahorita, para ejemplo, hice entonces 2 bobinas. Una que tiene 3 arrollamientos, que tiene una ranura libre en medio. Aquí tengo otra bobina que tiene 2 arrollamientos nada más y su paso polar va de 1,4 a 1,6, por lo tanto tiene 2 ranuras libres. No hay nada, ahí no hay nada de alambre magneto en esas 2 ranuras, porque su primer arrollamiento va en 1,4, en 4 ranuras, y el otro va en 6 ranuras, principio y final. Ojo, si estoy empezando y estoy diciendo todas las bobinas, las vamos a hacer en sentido horario, para que no se confundan, porque si las hacen al revés, entonces les va a quedar el principio acá y el final acá. Y si van haciendo así como a ustedes se les antoja, ¿y por qué digo como se les antoja? Pues porque cuando tomas tu simulador y haces una bobina aquí, está bien, puedes decir, empiezo al principio y voy girando y haciendo mi devanado en sentido horario. Pero cuando quieres hacer la bobina acá arriba, entonces, ¿cómo le haces? Bueno, giras tu simulador y empiezas a hacer la bobina también igual. Todas en sentido horario, por favor. La de acá de este lado, pues de igual forma, el principio lo coloco en la ranura que le toca y empiezo a hacer mis arrollamientos en sentido horario. Eso me va a facilitar y les va a facilitar a ustedes encontrar las terminales cuando ya terminen sus bobinas. Entonces, todas las bobinas sentido horario, en esta dirección las vamos realizando, de tal forma que el principio siempre va a salir en medio de la bobina y el final me va a quedar al término de la bobina, en la última ranura. Entonces, el principio va en las ranuras del medio y el final va en las ranuras, en la última ranura que se ocupa. Y así todas las bobinas que vamos a realizar. ¿Quedó claro? ¿Qué es el paso polar? ¿Puedes repetir eso de dónde iba el principio? ¿Los principios dónde empezaban? El principio va a ser en tu ranura 1, la que tú decidas que va a ser tu ranura 1. Y si esta es tu ranura 1, entonces vas a ocupar la ranura que te está diciendo el paso polar. Si aquí es la 1, entonces 2 y 3. Ahí va a quedar tu principio. En tu primer posición, sí, de arrollamiento, y en tu ranura número 1, que así numeraste. De este lado acá,
dice que es de 1,4, de 1,4 a 1,6, entonces el principio queda en mi ranura 1, que va a ser la primera que voy a ocupar, y va a dar vuelta hasta la cuarta ranura. Ahí es donde cae el principio, ¿sí? Ok, entonces en mi primer bobina yo decido cuál va a ser mi principio uno, pero en la segunda ahí sí ya sería así yo tendré como que plantearle, ¿no? Para Sí, que, bueno, tienes que hacer matemática, porque si son, por ejemplo, aquí 24 ranuras para 4 polos, pues entonces cada polo va a ir ocupado por 6 ranuras. 6 ranuras, 6 ranuras, 6 ranuras, 6 ranuras, 4 polos, y quedan ocupadas las 24 ranuras en 4 polos. Y no puedes como tantearle que decir aquí mi principio 1, y luego aquí mi principio 2, y hasta acá mi principio 3, no. Tiene que ir principio 1, principio 2, principio 3, principio 4. En medio de la 6 ranuras, empiezas. ¿Sí? sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí, dígame. ¿puede repetir lo que era el paso polar? Como ¿Como así, definición? eh, no, solo Sí. como resumido, el puro concepto. Claro, pues es que no se puede resumir la definición, pero el paso polar va a ser el número de ranuras que abarca cada polo. Así de fácil. Paso polar, número de ranuras que abarca cada polo. Y el paso polar se puede definir por dos nomenclaturas, desde el arrollamiento interior hasta el arrollamiento exterior, el último. Si son 3 arrollamientos, pues entonces voy a colocar aquí el primero y aquí el último. Si fueran 5 arrollamientos, de igual forma, solo coloco el primero y el último. Sí, es lo que coloco para paso polar. Y ya los arrollamientos que salgan en el transcurso, bueno, los tomo en cuenta dentro de mi paso polar. ¿Sí, Arlen? Sí, gracias, profesor. Bien, voy a realizar y me van siguiendo para que ustedes, cuando lo hagan, no tengan duda. En sus hojas que les encargué ya a lo largo, bien distribuido, su diagrama desplegado, 24 ranuras, las voy a centrar aquí para las características del simulador que estamos haciendo. Entonces van a ser 24 ranuras, 4 polos, 4 polos con una conexión serie y para el motor monofásico de fase partida con capacitor de arranque. Y si son 24 ranuras, como ya les dije, me va a quedar así. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 22, 23 y 24. Voy a numerar, que este es mi 1. Ok, esta es la 23, por lo tanto, esta va a ser la ranura 24. Esa 24 es la misma que está acá, porque si les comenté, y para que no me hagan más rayas de las que no necesito, solo 24 separaciones y los huecos son las ranuras que tengo en el simulador. Si yo tomé esta ranura y aquí corté el simulador y entonces abrí todas estas ranuras hacia un lado y todas estas hacia otro lado, la ranura que yo corté, la ranura que dividí, pues va a quedar aquí y acá, ¿verdad? Es la misma ranura que va a quedar en ambos extremos, para que cuando si ese lo pudiéramos regresar a cerrar, quedaría entonces unida esa 24 ranura, ¿sale? 4 polos, el paso polar dice que es de 1,2 a 1,6. Voy a hacer el primer polo para mi devanado principal. Puedo comenzar aquí, en la ranura 1 exactamente, puedo comenzar en medio, en donde yo quiera, no hay ningún problema. Como el simulador es concéntrico, si la ranura que yo elija no me va a alterar ninguna otra. Las otras van a quedar exactamente en su posición que deben de quedar. Por ejemplo, aquí, en la 9. Decido yo que aquí va a ser mi principio 1. Ahí voy a meter mi cable, bueno, mi alambre magneto,
y voy a darle 10 vueltas, dijimos. 10 vueltas en la ranura 1, 2. Entonces, de aquí a aquí van a ser mis 10 vueltas para mi primer arrollamiento. Este es el paso polar 1, 2. Sin cortar el alambre, me brinco a una ranura de al lado, que va a ser mi paso polar 1, 4. Este va a ser entonces 1, 4. Y aquí también le doy otras 10 vueltas. Sin cortar, me brinco a otras dos ranuras, las de al lado, para que sea mi paso polar 1, 6. Y yo estoy ocupando las ranuras 7 a la 12, ¿sí? Y va a ser entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Mi paso polar de esta bobina es de 6 ranuras distribuidas de 2 en 2. Aquí hay un arrollamiento, aquí hay otro arrollamiento y acá hay otro arrollamiento, ¿sí? Cada arrollamiento ocupa pues 2 ranuras, pero ya una separación distinguida por el paso polar. Y cuando ya termino aquí mis otras 10 vueltas que dije, voy a sacar aquí mi final 1. Entonces aquí voy a tener 10 vueltas y 10 vueltas aquí, para generar un total de 30 vueltas este primer polo. Este lo voy a llamar polo 1 del devanado de trabajo. Así voy a hacer los otros 3 polos que me faltan, ¿ok? Si aquí ya coloqué un polo, lo mismo, igual, voy a colocar otro polo en las 6 ranuras que están al lado, el otro en las 6 ranuras que me quedan, y el otro en las 6 ranuras sobrantes. De tal forma que van a estar todas las ranuras ocupadas con mis 4 polos, ¿verdad? Porque son 24 ranuras, cada polo 6 ranuras, queda exactamente bien. Voy a realizar el segundo polo para que no quede así al aire. No va empalmado, no tengo que empalmar, ningún devanado de trabajo se empalma con otro. El polo 1 está aquí, entonces el polo 2 va a un lado. Voy a ver cuántas ranuras ocupo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 ranuras, ahí está, mi último paso polar que llega a 6, pero empiezo en 1, 2, entonces si aquí son 6, cierro y aquí serían 4, cierro y aquí serían 2. Y aquí inicio mi polo 2. Va a ser principio 2, ¿sí? En el cual comienzo con mi paso polar. 1, 2, ahí está mi ranura 1, 2. 10 vueltas. Me paso al siguiente paso polar 1, 4. Otras 10 vueltas. Y me paso a mi paso polar 1, 6 con otras 10 vueltas. Y aquí ya saco mi final 2. Este va a ser entonces el polo 2. Mismo paso polar 1, 2, 1, 4, 1, 6. 10, 10, 10 vueltas. Listo. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, realizan por favor los otros 2 polos y vamos a tener 8 puntas, 8 terminales, principio final, que son las 8 terminales que en el diagrama bloques conecté, pero aquí pues sí ya lo vemos en la forma real, ya lo vemos como más en la distribución real de las bobinas a lo largo del simulador, para que después ya haga mis conexiones conforme al diagrama a bloques. ¿Alguna pregunta de esto que hice y de lo que van a hacer ustedes? Profe, Sí, José. también lo tenemos que conectar, ¿no? Sí, también. Siguiendo el diagrama a bloques, se conecta. El principio 1 va a la fase, el final 1 con el final 2, el principio 2 con el principio 3, final 3 con final 4 y principio 4 al neutro. También se tiene que conectar. Ok, gracias. Aquí lo vamos a dejar el diagrama desplegado ahorita para el lunes. El lunes veo este diagrama desplegado con 4 polos. Nada más, 4 polos del principal. Eso es lo que quiero ver, únicamente eso. Y ya les explico yo cómo vamos a hacer el auxiliar. Pero ahorita con el principal es más que suficiente para empezar a trabajar la práctica del miércoles. Bien, entonces nos vemos la siguiente clase y seguimos avanzando. Gracias, buenas noches. De acuerdo, profesor.